Es hora de transformar esa idea abstracta y, bueno, bien intencionada de que los bosques son buenos en datos económicos absolutos, concretos y francamente asombrosos. Mm, La misión de esta inmersión profunda es cambiar por completo la forma en que se entiende el valor de la naturaleza. Para lograrlo, tenemos sobre la mesa un estudio recién salido del horno, publicado hace apenas unos días, el 17 de febrero de 2026, en una revista de Nature Portfolio. eso es. Es una investigación exhaustiva liderada por Jessica Zett e A. Baker, y lo que plantea es un cambio de paradigma total. Hay que dejar de imaginar los bosques tropicales únicamente como esos pulmones verdes estáticos que se dedican a almacenar carbono. En su lugar, el enfoque ahora es verlos como colosales fábricas de lluvia, auténticos ríos voladores que bombean agua hacia la atmósfera y terminan regando cultivos a miles de kilómetros de distancia. Y enmarcar esto adecuadamente es crucial porque, a ver, hasta la publicación de este análisis, el valor climático de esa lluvia generada por los bosques no se había cuantificado de una forma lo suficientemente sólida. Faltaban los números concretos. Exacto, faltaban datos duros para poder integrar este fenómeno en las políticas públicas globales. Había estimaciones previas, claro, y modelos teóricos, pero faltaba el puente definitivo entre la biología del árbol y la macroeconomía de un país. Ya. La misión de este análisis es, basándonos en los datos de Baker y su equipo, ponerle literalmente un precio en dólares a la lluvia. Se trata de pasar del argumento puramente ecológico de, bueno, hay que salvar los árboles por la biodiversidad, Que está muy bien, pero... claro, a una advertencia económica severa. Hay que mantener estos árboles en pie o el sector agrícola y el suministro de agua colapsarán financieramente. Vale, vamos a desglosar esto. Porque a primera vista suena a ciencia ficción poder medir con exactitud cuánta lluvia produce un solo metro cuadrado de bosque a nivel regional. O sea, ¿cómo logran los investigadores calcular algo tan inmenso, tan dinámico y tan propenso a cambiar con el viento, y hacerlo con tanta precisión? Bueno, lo consiguen gracias a un nivel de precisión sin precedentes, precisamente porque este no es un estudio aislado basado en una sola medición, es una síntesis masiva de datos. El equipo de investigación combinó múltiples fuentes para reducir cualquier margen de error. Por un lado, utilizaron simulaciones de 11 modelos climáticos de última generación del proyecto CMIP6, LUMIP. Que suena a lenguaje encriptado. Un poco, sí. Pero para entenderlo de forma sencilla, es una enorme colaboración científica internacional que utiliza superordenadores para simular cómo los cambios en el uso que le damos a la Tierra terminan alterando el clima global. Claro. Y no se quedaron solo ahí. Sumaron 24 simulaciones históricas y, lo que es aún más vital, 10 productos diferentes de observación directa por satélite. O sea, cruzaron lo que las máquinas predecían en teoría con lo que... Con lo que las cámaras en el espacio estaban viendo en la práctica. Una barbaridad de datos. Totalmente. Y para unificar todo eso, utilizaron un método estadístico muy riguroso, conocido como la media ponderada por varianza inversa. Suena complejo, pero conceptualmente significa que le otorgaron más peso matemático a aquellos datos que demostraban mayor fiabilidad y consistencia. El objetivo era encontrar un consenso real y sólido en áreas geográficas enormes, analizando la superficie terrestre en inmensos bloques de 40.000 kilómetros cuadrados cada uno. 40.000 kilómetros cuadrados. Entender esa escala ayuda a digerir los números. Pero hay un salto matemático en el estudio que me gustaría aclarar. El documento señala que, a nivel global, en los trópicos, perder tan solo un punto porcentual de cobertura forestal reduce la lluvia regional en 2,4 milímetros al año. ¿Cómo se traduce ese pequeño porcentaje en el volumen total que genera el bosque? Es una cuestión de equivalencias básicas que a veces pasamos por alto. En meteorología, 1 milímetro de lluvia equivale exactamente a 1 litro de agua esparcido sobre 1 metro cuadrado de superficie. Vale. Si sabemos que perder un miserable 1% de bosque supone perder 2,4 litros de agua por metro cuadrado, la regla de 3 es directa. Al extrapolarlo al 100%, significa que la totalidad de ese bosque intacto es responsable de generar unos 240 litros de lluvia al año por cada metro cuadrado. 240 litros. Es como tener una bañera grande llena de agua cayendo del cielo por cada metro cuadrado de árboles cada año. Exacto. Pero el estudio no se queda en una media global. Hace un zoom muy específico en la selva amazónica, donde las cifras parecen multiplicarse.
¿Qué ocurre exactamente allí? En la cuenca del Amazonas, la dinámica entra en otra liga. Los árboles absorben agua del suelo profundo a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera a través de las hojas, un proceso que llamamos evapotranspiración. En el Amazonas, esa evapotranspiración es colosal. Bombea unos 1.100 litros de humedad por metro cuadrado al año hacia el aire. 1.100 litros. Madre mía. Y de toda esa enorme masa de vapor que el bosque suda, alrededor de un tercio se condensa y se convierte directamente en lluvia regional. Es decir, el ecosistema amazónico produce de media 300 litros de agua por metro cuadrado cada año en forma de precipitación. 300 litros de agua. Una fábrica natural trabajando a pleno rendimiento y de forma gratuita. Pero hay un detalle en esa comparación entre los ordenadores y los satélites que resulta un poco inquietante. Sí. Lo fascinante aquí es la discrepancia que el estudio revela entre las predicciones teóricas y la realidad observable. Cuando los investigadores analizaron estrictamente los datos de los modelos informáticos, estos predecían una caída de la lluvia de unos 2,0 milímetros por cada punto porcentual de deforestación. Ajá. Sin embargo, cuando analizaron las observaciones reales y tangibles de los satélites, la caída registrada era mucho más drástica. 3,0 milímetros. Pero espera, si los satélites muestran una caída de 3 milímetros, pero los ordenadores decían 2, estamos hablando de un margen de error masivo en nuestras predicciones climáticas. Significa que los modelos se estaban quedando cortos, ¿no? Totalmente. Sugiere de manera contundente que la pérdida de masa forestal está alterando el clima regional y reduciendo las precipitaciones a un ritmo significativamente más rápido y severo del que nuestros mejores ordenadores nos estaban advirtiendo. Ya. La realidad está superando las simulaciones, y no para bien. Y para aterrizar toda esta agua atmosférica en el mundo real, la investigación pone el foco en la agricultura, especialmente en Brasil, que es un gigante agrícola global. Pero el estudio destaca que el 85% de toda su agricultura es de secano. Eso es. Es decir, depende única y exclusivamente de la lluvia que cae del cielo, sin sistemas de riego artificial de respaldo. Este sector le aporta a la economía del país unos 150.000 millones de dólares anuales al Producto Interior Bruto. Es un motor económico enorme y funciona literalmente gracias al agua que escupen los árboles. Y aquí es donde la tabla 2 del estudio resulta reveladora, porque compara directamente el agua que necesita un cultivo específico con la que produce el bosque. ¿Cuáles son los números para los cultivos más comunes? Es un ejercicio de contabilidad natural impecable. Tomemos el trigo de secano, por ejemplo. Según los datos agrícolas, necesita unos 285 litros de agua por metro cuadrado al año para desarrollarse de forma óptima. Si recordamos que un metro cuadrado de bosque amazónico intacto produce 300 litros de lluvia al año, vemos que la relación es casi de 1 a 1. Increíble. Físicamente, un metro cuadrado de selva mantiene vivo a casi un metro cuadrado de trigo. Una proporción muy equilibrada, pero supongo que no todos los cultivos son igual de eficientes. La soja, por ejemplo, que es un pilar absoluto para las exportaciones de Brasil. Y la soja es bastante más exigente. Consume unos 501 litros por metro cuadrado al año. Necesita mucha más humedad para prosperar. Y luego tenemos el algodón, que haciendo honor al famoso dicho, el algodón no solo no engaña, sino que se bebe toda el agua de la sala. El estudio marca que necesita nada menos que 607 litros de agua por metro cuadrado cada año. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es profundamente física y territorial. Para poder mantener vivo y productivo un solo metro cuadrado de un campo de algodón en Brasil, se necesitan más de 2 metros cuadrados de bosque tropical intacto en algún lugar cercano, bombeando humedad a la atmósfera sin parar. Es una infraestructura de riego crítica e invisible. Y sin ella, Sin ese bosque, el rendimiento agrícola simplemente colapsa. Y hay que recalcar que esto no es un escenario apocalíptico para el futuro. Es algo que ya se está observando. Los retrasos en el inicio de la temporada de lluvias ya han afectado drásticamente a las cosechas de soja y maíz en el sur y medio oeste de Brasil, precisamente en las zonas que han sufrido mayores niveles de deforestación. claro, al no haber árboles. Al haber menos árboles, hay menos humedad en el aire, lo que retrasa la inestabilidad atmosférica necesaria para que comiencen las lluvias. El bosque desaparece y al poco tiempo la cosecha fracasa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque sabemos cuánta agua produce exactamente el bosque.
Y sabemos que cultivos la necesitan desesperadamente. Pero para completar la ecuación y ponerle un precio a las nubes, necesitamos saber cuánto se paga el agua comercialmente en el país. El estudio nos da esa cifra. Sí, los investigadores acudieron a los datos oficiales sobre el uso de recursos hídricos y establecieron que el coste promedio del agua en el sector agrícola brasileño es de $0,0198 por metro cúbico. Es un precio base, real y de mercado. Con esa tarifa en mano, el equipo hizo las matemáticas para calcular el valor financiero de la lluvia forestal. A ver, hagamos ese cálculo paso a paso. Sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Si cada metro cuadrado produce 300 litros de lluvia al año, una hectárea entera produce 3 millones de litros, lo que equivale a 3.000 metros cúbicos de agua al año. Correcto. Si multiplicamos esos 3.000 metros cúbicos por el coste de $0,0198, nos da un valor exacto de $59,40. $59,40 es el valor de mercado anual garantizado del volumen de lluvia generado por una sola hectárea de bosque amazónico, solo considerando su función como aspersor agrícola. $59,40 por hectárea. Parece poco hasta que lo aplicas a la inmensidad del mapa. La Amazonía legal brasileña abarca unos 330 millones de hectáreas. Si multiplicamos esas dos cifras, el resultado es que este servicio ecosistémico de generación de lluvia tiene un valor asombroso de $19.600 millones anuales. Son casi $20.000 millones en agua cayendo del cielo cada año para sostener la economía. Una barbaridad. Y para entender verdaderamente la magnitud de esta cifra, es necesario contrastarla con las políticas de conservación actuales y los presupuestos gubernamentales. El estudio señala un dato demoledor. Las áreas protegidas de Brasil, por sí solas, generan unos $13.000 millones anuales en lluvia. Ajá. Y la contradicción espectacular es que esa cantidad es 50 veces mayor que el presupuesto total que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil para gestionar, vigilar y proteger esas mismas áreas. Resulta irónico pensar en una fábrica inmensa que produce miles de millones de dólares en beneficios cada año, pero a la que apenas se le dedican unos céntimos para pagar a los guardas de seguridad o arreglar el techo. Y no podemos olvidar quién más está manteniendo esa fábrica en funcionamiento. Exacto. El papel de las tierras indígenas es fundamental aquí. Cubren unos 110 millones de hectáreas en la región y, según los cálculos de este estudio, su conservación aporta unos 6.500 millones de dólares anuales al país mediante la lluvia que generan. Las comunidades indígenas están, en la práctica, subsidiando la agricultura comercial del país al mantener intacta esta maquinaria atmosférica. Pero claro, gran parte de esta maquinaria ya ha sido desmantelada. El estudio también pone sobre la mesa el coste de haber talado tanto bosque durante las últimas décadas. No solo se trata de lo que se gana manteniendo los árboles, sino de la inmensa factura económica que ya está pasando la deforestación histórica. La deforestación no es un evento aislado. Deja una cicatriz permanente en el ciclo hidrológico. Hasta la fecha ya se han perdido unos 80 millones de hectáreas en el Amazonas. Según el modelo económico de esta investigación, esa pérdida ya le está costando a la economía brasileña 4.800 millones de dólares anuales en servicios de lluvia perdidos. Y el impacto va mucho más allá de tener que regar artificialmente la soja o el algodón. El ecosistema entero empieza a fallar. Efectivamente, esta reducción constante de las precipitaciones pone en riesgo infraestructuras críticas, afecta el acceso al agua potable para millones de personas, reduce la navegabilidad de los ríos, que son literalmente las carreteras principales para innumerables comunidades remotas y para las cadenas de suministro. Todo está conectado. Todo paraliza la generación de energía hidroeléctrica, de la cual Brasil es enormemente dependiente. Las proyecciones más extremas, citadas en el estudio, advierten que llegar a un punto de no retorno, un colapso total de la selva amazónica, representaría un golpe económico sostenido de 120.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los datos son tan apabullantes y el riesgo económico es tan inmenso, ¿cómo se convierte este conocimiento científico en herramientas financieras reales? El estudio menciona que los mercados están intentando reaccionar. Por ejemplo, se habla de un bono de resultados emitido por el Banco Mundial. ¿Cómo funciona exactamente un instrumento de este tipo?
El bono de resultados del Banco Mundial, que movilizó unos 225 millones de dólares, es un intento de vincular el capital financiero directamente al éxito ecológico. Básicamente, los inversores compran el bono y el rendimiento que obtienen de esa inversión está directamente atado a que se cumplan métricas verificables de reforestación y captura de carbono en el Amazonas. Si los árboles crecen y se mantienen, el inversor gana dinero. Es una forma de alinear la codicia del mercado con la supervivencia del bosque. Y luego está el primer bono verde soberano emitido por Brasil, que maneja cifras mucho mayores, unos 2.000 millones de dólares. Así ves, un bono soberano verde funciona como la deuda pública tradicional, pero con el compromiso estricto por parte del gobierno que lo emite de utilizar esos fondos exclusivamente para financiar proyectos ambientales sostenibles. Es una forma de inyectar liquidez masiva en las arcas del Estado bajo la promesa de proteger el ecosistema. Y el estudio también hace hincapié en lo que denominan financiación combinada o blended finance. Más allá del nivel estatal o del Banco Mundial, ¿cómo se ve esto aplicado sobre el terreno, directamente con los agricultores? El estudio da un ejemplo muy ilustrativo de esta financiación combinada con la iniciativa llamada Responsible Commodities Facility. Es un mecanismo donde intervienen actores del mercado de consumo final. En este caso, grandes cadenas de supermercados británicos proporcionan el capital inicial. Ese dinero se utiliza para ofrecer préstamos y financiación con condiciones muy favorables a los agricultores brasileños. Me entiendo. Pero hay una condición innegociable. Para acceder a ese dinero barato, el agricultor debe comprometerse a no talar ni una sola hectárea de bosque nativo en sus tierras. Se utiliza la fuerza de la cadena de suministro para crear un incentivo directo de mercado contra la deforestación. Suena como una estrategia inteligente para atacar el problema desde la raíz del consumo. Lo es, sin duda. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante cuando analizamos las escalas y volvemos a las matemáticas del principio. El estudio analiza una iniciativa global muy ambiciosa, la Tropical Forest Forever Facility. El objetivo de este fondo es recompensar a los países tropicales por conservar sus bosques, pagándoles una tarifa fija anual por cada hectárea que logren mantener en pie. ¿Y de cuánto es esa tarifa propuesta? De $4 anuales por hectárea. Es un paso diplomático y financiero pionero, no se puede negar. Espera, aquí es donde los números de la ciencia chocan frontalmente con las promesas de la política. $4 por hectárea. Acabamos de desglosar minuciosamente que el valor real, calculando únicamente el agua que produce esa hectárea para el sector agrícola local, es de $59,40 al año. Hay una brecha abismal. La gran advertencia económica de este análisis, ofrecer $4 frente a un valor real de casi 60, demuestra que los mecanismos financieros internacionales, las compensaciones que el mercado está dispuesto a pagar en este momento, representan apenas una décima parte del valor económico real del servicio más básico que ofrece el bosque. Se quedan cortísimos. Los incentivos actuales, por muy bien intencionados que sean, resultan estructuralmente insuficientes. Financieramente hablando, no pueden competir con las enormes fuerzas económicas que impulsan la tala de árboles para plantar más soja a corto plazo. Es una conclusión contundente para este análisis a fondo. Los datos que arroja la investigación de Jessica C. Baker demuestran de forma irrefutable que conservar un bosque ha dejado de ser una simple postura ecológica. Ya no se trata solo de proteger la flora y la fauna. Se ha convertido en una infraestructura macroeconómica dura, pura y absolutamente indispensable para asegurar la producción agrícola a gran escala y garantizar el suministro de agua y energía. Resulta inevitable preguntarse qué es lo que resulta más revelador de toda esta inmersión en los datos para quienes nos escuchan. Como reflexión final sobre estos hallazgos, emerge un debate jurídico y ético muy profundo. Si la ciencia actual, respaldada por satélites y superordenadores, es capaz de trazar con precisión milimétrica cómo la tala de árboles en una región reduce físicamente la lluvia y arruina de forma directa las cosechas en un estado vecino o en otro país, la perspectiva cambia por completo. Totalmente. Cabe plantearse si las futuras disputas legales y comerciales empezarán a tratar la deforestación no solo como un problema ambiental difuso, sino como el robo literal, físico y cuantificable de un recurso agrícola. Si el bosque que está al lado es el motor atmosférico que riega la granja, la verdadera pregunta que queda en el aire es de quién es realmente esa lluvia. Una perspectiva que sin duda altera las reglas del juego y que abre un nuevo horizonte sobre cómo se valorará la naturaleza en los próximos años. Yo creo que
La clave está en no dejar nunca de explorar y buscar el verdadero valor detrás de los sistemas que mantienen el mundo en funcionamiento. Ha sido un análisis sumamente revelador. El aprendizaje y la curiosidad deben seguir siempre en marcha.